Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro de nuestros habituales encuentros con la historia del arte. Nuestro recorrido de hoy nos llevará por el norte de la península ibérica, en una época convulsionada de invasiones árabes y guerras continuas, de acciones heroicas, de grandes monarcas cristianos, fundadores de grandes reinos, pero también es una época de importantes peregrinaciones a lugares santos. En este contexto, el románico llega a la península de la mano de artistas lombardos y franceses y también artistas locales, con la innegable influencia árabe. Se asienta primero en el Pirineo catalán y aragonés, se extiende a todo lo largo del Pirineo y la costa norte de la península, por Navarra hasta Cantabria, y un siglo después se desparrama a través de la ruta del Camino de Santiago, legándonos maravillosas construcciones que ustedes podrán ver a continuación. En el año 701, la monarquía visigoda, que no era hereditaria sino electiva, estaba en crisis debido a conflictos por la sucesión del trono. El monarca recién elegido, llamado Rodrigo, se enfrentaba con los hijos de su predecesor. Estos últimos facilitaron la entrada en la península de los musulmanes como tropas mercenarias para enfrentarse a Rodrigo, y como consecuencia, la conquista musulmana fue muy rápida. En el año 716, el califato de Damasco ocupaba toda la península, excepto la franja norte. En el año 718, el noble visigodo Don Pelayo encabezó la primera revuelta y en 1722 venció a los musulmanes en la famosa batalla de Covadonga y fundó el Reino de Asturias. Durante los siglos VIII y IX, el califato de Damasco afirmó su poderío a pesar de los núcleos cristianos del norte de la península. En el año 929, Abderramán III se proclamó califa independiente, naciendo así el Califato de Córdoba, que fijó su capital en esa ciudad. Mientras tanto, y aprovechando las luchas internas de los musulmanes, los cristianos siguieron avanzando, ganando poco a poco cada vez más terreno. En el año 868, los cristianos conquistaron Oporto para el Reino de Asturias, sentando las bases del condado portucalense, que más tarde fue incorporado al Reino de Galicia. En el año 901, los príncipes cristianos del Reino de Asturias mudaron su capital de Oviedo a la ciudad de León, fundándose el Reino de León. Ya en el año 1031, tras la muerte de Almanzor y de su hijo, se disolvió el Califato de Córdoba. Como consecuencia, fueron apareciendo pequeños reinos musulmanes llamados taifas, que luchaban y competían entre sí buscando poder y prestigio. Los reinos cristianos aprovecharon la división musulmana, reanudándose en forma decidida y definitiva la reconquista. En el año 1064, los cristianos tomaron la ciudad de Coimbra y en el año 1085 cayó la taifa de Toledo,
centro neurálgico de la cultura musulmana. Ante la amenaza cristiana, los reyes de las taifas pidieron ayuda a los almorávides del norte de África, que dominaron el sur de la península ibérica desde el año 1147 al 1269. En estos mapas vemos el lento pero progresivo avance de los reinos cristianos sobre el imperio musulmán. En el año 1212, tras la batalla de las Navas de Tolosa, una de las más importantes de la Reconquista, el ejército cristiano ocupó el valle del río Guadiana y los pasos de la Sierra Morena. Esto marcó el fin del imperio almohade, que se dividió en pequeños reinos que fueron cayendo poco a poco en manos cristianas. La ciudad de Córdoba cayó en 1236, Valencia en 1238, Sevilla en 1248. En el siglo XIII, la corona de Aragón se expandió por el Mediterráneo y se unieron los reinos de Castilla y León. Los reinos cristianos se reorganizaron y consolidaron políticamente. Tras la caída de Sevilla y la ocupación del valle del río Guadalquivir, solo quedará un pequeño reducto musulmán, el reino nazarí de Granada, hasta el 2 de enero de 1492, fecha que puso fin a la Reconquista. Habíamos visto que tras la disolución del Califato de Córdoba en el año 1031, los pequeños reinos que se formaron comenzaron a luchar entre sí, lo que facilitó el avance cristiano hacia el sur. Esto proporcionó un periodo de tranquilidad en el norte de la península, favoreciendo el desarrollo y avance del románico entre los siglos X y principios del XIII. En la península ibérica no se vivió el renacimiento carolingio. La Hispania cristiana siguió apegada a la cultura tradicional hispano-romana y goda, y no se sintió la influencia de los movimientos culturales europeos hasta la llegada del románico. Podemos distinguir dos grandes corrientes artísticas. Una más antigua, que viene del norte de Italia, de Lombardía y del sur de Francia, del Languedoc y Provenza. Y la otra, que proviene de Borgoña, a través de Cluny, y que se va a extender por el camino de las peregrinaciones. Estos dos románicos distintos, a su vez, se van a distribuir en tres zonas que se corresponden a tres momentos particulares y en sentido de este a oeste. El primer románico, que se va a desarrollar en el Pirineo catalán y aragonés y se va a extender hacia el norte de Navarra y Cantabria en los siglos X y XI, con influencias lombardas y provenzales. El románico pleno o de peregrinación, de origen borgoñés, que se va a extender por el Camino de Santiago, también de este a oeste, prueba de que el norte de la península vivía una situación política, cultural y artística muy diferente al resto del territorio, que estaba bajo influencia de Al-Ándalus. Y con el avance de la Reconquista hacia el sur, ya en los siglos XII y XIII, aparecerá un románico más tardío, llamado de repoblación, que se va a desarrollar en la zona de Castilla y León, y del que les hablaré más tarde.
En los siglos X y XI, los condados catalanes estaban prácticamente aislados. Su único contacto era con el sur de Francia y el norte de Italia. El románico catalán, llamado también primer románico o románico lombardo, nació de la fusión de elementos carolingios, otonianos, bizantinos y musulmanes. Es una arquitectura que llegó con los maestros provenzales y lombardos. Se diferencia mucho del románico del resto de la península porque es más temprano, muy primitivo y sencillo, predominando los materiales pobres, como la mampostería y el sillarejo, que si recuerdan, son pequeñas piedras sin pulir, unidas con argamasa. Los muros se decoraban con lesenas y pequeños arcos ciegos, casi sin relieves y sin esculturas. Las construcciones presentan una única torre contra la tradición más generalizada del románico de construir dos. En los interiores no se usan columnas, sino pilares y pilastras. Tienen techos de madera y los muros se decoran con pinturas. En los valles del Pirineo se levantaron muchas obras, como por ejemplo la iglesia de San Vicente, en Cardona, provincia de Barcelona, construida entre los años 1029 y 1040. Está situada en el interior del castillo de Cardona, conocida como Fortaleza de la Sal. Era en ese momento un lugar de gran valor estratégico, porque está cerca de donde se extraía la sal, tan importante para la conservación de los alimentos en la Edad Media. Por su perfecto estado de conservación, es uno de los mejores testimonios de la arquitectura del primer románico catalán. Los muros exteriores están decorados con arcos y ventanas ciegas y abocinadas, y bandas lombardas que le dan esta imagen de verticalidad. La nave central se cubre con bóvedas de cañón con arcos fajones, y las dos laterales con bóvedas de arista. La diferencia de altura entre las naves permite abrir vanos o ventanas que iluminan el interior directamente. La cúpula sobre trompas en el crucero tiene un óculo central que también contribuye a la iluminación. En el exterior, esta cúpula se corresponde con un cimborrio octogonal. La iglesia de San Clemente, en la localidad de Taúl, en el valle del Boí, en Lérida, fue construida entre los siglos XI y XII. Los muros, de tosco sillarejo, no tienen ninguna ornamentación, solo los vanos de las puertas. Los ábsides están muy sencillamente decorados. La torre campanario, típicamente lombarda, es tal vez la más espectacular del Valle del Boí. Es cuadrada y está separada, aunque edificada muy cerca del edificio. En el interior tiene cubierta de madera, columnas toscas y sin decoración en los capiteles. Pero lo más destacado de San Clemente son los espectaculares frescos, aunque no se encuentran en la iglesia, ya que han sido trasladados al Museo Nacional de Arte de Cataluña, aunque por la absorción del muro se pueden apreciar los restos.
El Pantocrátor de San Clemente de Taúl es el ícono más emblemático del románico catalán. En la iglesia podemos contemplar una copia junto con otros fragmentos de pintura original, entre los que se destaca la escena de Caín y Abel. También se conserva un fragmento escrito en una de las columnas donde aparece la fecha de consagración de la iglesia. La iglesia de Santa María, también en la localidad de Taúl, en la provincia de Lérida, construida entre los siglos XI y XII, está situada en el centro del pueblo. Es la única iglesia del valle que generó el asentamiento de la población a su alrededor. Fue construida al mismo tiempo que San Clemente y presenta características similares. La torre campanario repite el modelo visto en San Clemente. En este caso está incorporada al interior de la iglesia, por lo que interrumpe el paso por la nave derecha. El interior tiene techo de madera a dos aguas, excepto en los ábsides. Los grandes arcos descansan sobre pilares cilíndricos, sin base ni capitel. Se destacan también en Santa María el magnífico conjunto de pinturas murales que han sido trasladadas al Museo de Arte de Cataluña en Barcelona, como todas las del resto de las del Valle de Boí. El ábside está presidido por la escena de la Epifanía, donde la Virgen aparece sentada en un trono con su hijo en el regazo, rodeados por una mandorla. Otros magníficos ejemplos de construcciones del primer románico catalán son el monasterio de Santa María en Ripoll, provincia de Gerona, del siglo XI, que fue una pieza clave en la repoblación de esta zona. La magnífica portada está dividida en 7 franjas horizontales, donde se representan escenas bíblicas, históricas y alegóricas. Está llena de figuras, columnas y arcos, calendarios y medallones, hombres, ángeles y animales, y por encima de todo, la figura del Señor. Este es el interior de la iglesia, como verán, sumamente sobrio, excepto por alguna columna y algún capitel. Otro ejemplo del románico de la zona lo vemos en la Colegiata de Santa Cruz, en Castañeda, provincia de Cantabria, de los siglos XI y XII, con su magnífico portal, sencillo pero impresionante. Tiene una maciza torre cuadrada, muy al estilo lombardo. Y aquí vemos la cabecera con los ábsides. Llama la atención la gran cantidad de canecillos que decoran el exterior. Y la innumerable cantidad de capiteles que contienen una variada gama de motivos decorativos, siendo de especial interés los capiteles del crucero y del ábside,
con motivos de animales fantásticos como arpías y centauros, o escenas figurativas de lucha. Esta es la iglesia de Santa Coloma, en Andorra, del siglo XII. Es la más reconocida del románico de Andorra. Tiene una torre circular de 4 cuerpos con ventanas geminadas, es decir, ventanas dobles, y decoración de bandas lombardas. Es la única torre circular del arte románico de Andorra. Tiene una zona porticada con cubierta sobre postes de madera. Es de planta rectangular, de una sola nave y ábside cuadrado. Como se verá, es muy sencilla, casi tosca, diríamos. Y, sin embargo, estaba cubierta con pinturas murales. De las pinturas originales de la iglesia, solo queda un Agnus Dei sobre el arco que abre el ábside. El resto de las pinturas se encuentra en el Museo Prusiano Estatal de Cultura de Berlín y en colecciones privadas. En esta iglesia se guarda la talla de madera policromada de la Virgen de los Remedios, datada en el siglo XIII. Y por último, una joya del románico catalán, la Catedral de Santa María, en Seo Urgell, provincia de Lérida, construida en el año 1116. Es la única catedral íntegramente románica de Cataluña y es una construcción muy peculiar, ya que tiene características poco frecuentes que la diferencian y distinguen de otros monumentos de la época. Las obras se interrumpieron a finales del siglo XII, cuando la ciudad fue asediada y la catedral sirvió de refugio a la población. Luego, las obras nunca fueron retomadas. Los muros y las torres son extremadamente gruesos, por lo que se cree que fue pensada tanto como lugar de culto como para refugio en caso de que la ciudad fuera atacada, como realmente lo fue. Es una verdadera iglesia fortaleza con muchísima decoración exterior e interior. Está construida con piedra bicolor, gris y rojiza. Y la fachada tiene una suntuosa ornamentación que contrasta con el resto de las demás fachadas de otros templos románicos de la zona, que son, como hemos visto, generalmente más simples y con escasa decoración. El tejado es a 2 aguas y tiene una cornisa con 3 frisos, 2 decorados con dientes de engranaje y el del interior con un diseño de zigzag. Debajo de esta cornisa presenta 3 tramos de arcos ciegos con canecillos decorados con cabezas humanas y animales, separados por columnas adosadas al muro que enmarcan una ventana central con arquivoltas y 2 óculos. Separada por un friso dentado, la parte media de la fachada contiene 3 vitrales de arco de medio punto, el del medio más grande, que se abren a una galería que recorre todo el interior de la fachada. Y en la parte inferior tiene un friso con representaciones de animales fantásticos y reales, caras humanas, guerreros, cazadores y luchas de fieras. Otra diferencia con las construcciones típicas de este período en esta región es que la fachada tiene 2 torres adosadas, no una, que son de planta rectangular, pero octogonal en la parte superior.
un campanario, que es una torre de 2 pisos, con almenas y ventanas de arco de medio punto y finas columnas, y una espadaña, que es prolongación de una parte del muro de la cúpula de 16 lados. Esta peculiar construcción tiene 2 grandes torres cuadrangulares gemelas a cada lado de los límites del transepto. Son macizas y tienen pequeñas ventanas que dan la sensación de fortaleza. Posiblemente fueron proyectadas como campanarios, pero quedaron sin terminar. Están decoradas con arcos lombardos ciegos entre lesenas que parten de un friso con forma de dientes de sierra. El ábside central es el único que se proyecta hacia el exterior, ya que los otros 4 son interiores, como ya veremos. Abarca todo el ancho de la nave principal. Tiene en la parte superior una galería abierta formada por 15 arcos soportados por columnas dobles y pilares en forma alternada, con capiteles con elementos vegetales y animales. Esta es otra característica que la diferencia de las otras iglesias de la zona. Debajo de la galería hay 3 ventanas con arquivoltas. La iglesia tiene 5 puertas de acceso, 3 situadas en la fachada principal. Las laterales tienen 3 arcos y ninguna decoración, y la central está muy elaborada. Tiene 5 arquivoltas sobre pilastras cuadradas y columnas de fuste liso y redondo, con capiteles decorados con escenas de personajes y animales en lucha o cazando. En ambos lados del arco de la puerta se encuentran 3 parejas de grandes leones situados a 3 niveles. Los de la parte superior representan a leones devorando a personas. En los laterales de la entrada hay incrustadas semiesferas o huevos, símbolo de la vida y resurrección, y en el arco superior más exterior hay pequeños rostros humanos. Las otras 2 fachadas son lisas y solo se destacan los contrafuertes y los canecillos decorados sobre los que se apoya el tejado. Hay una puerta en cada una que están decoradas en forma un poco más elaborada. El portal norte está formado por 5 arcos y columnas con capiteles con motivos vegetales y de animales fantásticos. Y arriba hay un plafón con arcos ciegos y un friso de dientes de sierra. El portal sur se encuentra dentro del claustro. Es parecido al resto de las otras puertas, pero un poco más elaborado. Antes de ingresar al interior, veamos esta toma aérea, un poco deformada, pero en la que podemos apreciar la totalidad de esta magnífica construcción, con el claustro a la derecha sobre la fachada sur. En el interior tiene 3 naves. La central está cubierta con bóveda de cañón reforzada por arcos fajones. Las laterales tienen bóveda de crucería. Los pilares que dividen las naves tienen columnas adosadas formando un conjunto macizo. La gran cantidad de columnas internas
tienen numerosos capiteles tallados, en su mayoría con motivos vegetales, pero algunos con figuras humanas y de animales. Otra decoración muy llamativa, que ya habíamos visto en el exterior, son las semiesferas, llamadas huevos, y que estaban decorando también la fachada principal. El gran ábside central tiene en su interior un pequeño absidiolo o capilla metida en el ancho muro, por lo que no es visible en el exterior. Las tres naves desembocan en un gran transepto cubierto con bóveda de cañón. En ambos extremos están las puertas de entrada a las torres cuadradas que vimos en el exterior. Estas portadas tienen 3 arquivoltas sobre columnas. En el transepto se abren 4 absidiolos, 2 en cada brazo, que están embutidos en los gruesos muros y que no son visibles en el exterior. En la intersección entre la nave central y el transepto se levanta un cimborrio que se cierra por una cúpula de 4 nervios que descansan sobre pechinas. En el exterior, este cimborrio se corona con una cúpula de 16 lados. En el altar mayor se exhibe la talla de madera policromada de Santa María de Urgel del siglo XIII. El románico de peregrinación, también llamado segundo románico o románico pleno, proveniente de Borgoña, se propaga muy rápidamente en el norte de la península a través de la ruta de las peregrinaciones, cuyo apogeo fue en los siglos XI y XII. A lo largo de este camino se levantaron iglesias, monasterios, abadías, hospitales, mercados y hasta ciudades enteras. Aparecen las típicas iglesias de peregrinación, grandes, con 3 o 5 naves, girola y tribuna. Es un románico más elaborado, construido con grandes sillares de piedra pulida, con mucha pintura y sobre todo con escultura monumental, lo que veremos principalmente en los grandes pórticos. La Catedral de San Pedro, en la ciudad de Jaca, provincia de Huesca, Aragón, construida entre los años 1077 y 1130, es la obra más importante en el Camino de Santiago aragonés. Jaca se convierte en capital del Reino de Aragón en el año 1054 y entre los años 1076 y 1077 se establece en la ciudad la sede del obispado. Y las obras de la catedral coinciden con este momento. Entre esos años, y bajo distintos reinados, la edificación sufre de tensiones y diferentes alternativas. Ha sido muy modificada a lo largo de los siglos, pero el edificio conserva la estructura y la decoración exterior románicas, excepto por el campanario. La torre del campanario es muy posterior y esto se nota con claridad por el cambio de materiales de las distintas fases de construcción. Tiene 2 puertas de entrada. En la fachada occidental hay un espacioso pórtico abocinado con arcos de medio punto.
que en el tímpano tiene un bajo relieve en mármol con un crismón flanqueado por 2 leones que representan las 2 naturalezas de Cristo, la de vencedor, representada por el león de la derecha, que tiene en sus garras a un oso y a un basilisco, y la naturaleza de protector, representada por el león de la izquierda, que protege al hombre penitente. Este motivo ornamental fue presentado aquí por primera vez y se extendería después a todas las iglesias aragonesas. En la fachada sur se construyó una galería muy posteriormente, hacia el año 1600, y dentro de esta galería encontramos la segunda portada, que tiene un tímpano formado por 2 piezas reaprovechadas románicas de otras construcciones. Representan 2 de los animales simbólicos de los evangelistas, el toro de San Lucas y el león de San Marcos. Y en su centro hay un relieve barroco dedicado a San Pedro con las llaves y la tiara papal. En la puerta, 2 columnas con capiteles historiados sostienen el arco. Uno de ellos representa el sacrificio de Isaac, el otro al rey David. En el lado izquierdo de esta puerta lateral se encuentra tallado el patrón de una unidad de medida llamada vara jaquesa. Esta unidad métrica se utilizó durante la Edad Media en toda Aragón. El exterior del ábside sur reúne todos los elementos propios del románico jaqués y es el único que permanece original. Está dividido en 3 niveles separados por molduras de taqueado o ajedrezado jaqués, que también corren por el arco superior de la ventana y el remate del tejado. Esta decoración de típico taqueado o ajedrezado jaqués ejerció una enorme influencia, no solo en Aragón, sino siglos después en toda Castilla. El remate del tejado soporta canecillos decorados con formas de animales intercalados con metopas con relieves. En el interior tiene planta basilical con 3 naves, sin transepto saliente, y 3 ábsides semicirculares. En origen, las naves se cubrían con techumbres de madera, la central a doble agua. Pero hacia mediados del 1500, las naves se cubrieron con bóvedas de crucería estrellada, siguiendo el modelo tardo-gótico. Las 3 naves están separadas por pilares cruciformes y columnas circulares alternadas, y las columnas adosadas tienen corte clásico y decoración escultórica en los capiteles. Este juego de capiteles es uno de los más importantes del románico y recoge una amplia gama de elementos decorativos. Así aparecen los motivos vegetales y de ramajes entretejidos con cabezas humanas y fauna de influencia bizantina. En el crucero se levanta un cimborrio octogonal con una cúpula de 8 nervios sobre trompas de influencia árabe, que es original.
la enorme influencia de la arquitectura de la Catedral de Jaca se extiende por todo el Camino de Santiago. Este es el Real Monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, Aragón, del siglo XI. Fue fundado sobre un monasterio mozárabe ya existente y pertenecía a la orden benedictina de Cluny. En el siglo XVII sufrió un devastador incendio que duró 3 días y las instalaciones fueron abandonadas. Es actualmente una de las ruinas más magníficas de la geografía aragonesa. Tiene la particularidad de estar embutido en la roca, que le hace la función de cubierta o techo. Está enclavado en la Sierra de la Peña y es el más claro ejemplo de monasterio fortaleza, y ese fue su papel durante el siglo XI. Tiene uno de los mejores claustros románicos de España, con un recinto cerrado por arcadas separadas por columnas, con hermosos capiteles con diversos temas. Algunos son de carácter figurado, de temática bíblica y del Nuevo Testamento, pero también hay algunos con figuras de animales fantásticos y escenas caballerescas. Sobre las arquerías hay una decoración de taqueado jaqués. El monasterio de Santa María de Eunate, en Navarra, construido en el año 1170, está ubicado en medio del campo, en el cruce de los caminos de Santiago, aragonés y navarro. Se tiene la casi seguridad de que la iglesia perteneció a la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan, y que bien podría tratarse de un templo relacionado con un complejo hospitalario de asistencia al peregrino. Otra de las funciones que se le atribuyen es la de faro de orientación para el peregrino, debido a que en lugar de torre tiene una especie de linterna llamada lucernario, dentro de la cual se mantenía un fuego que servía de punto de referencia al caminante durante la noche. Tiene la originalidad de un claustro abierto, también octogonal, de 33 arcos que rodea la iglesia. Notemos el número, 33 arcos, la edad de Cristo. Solo 3 tramos de estos arcos son originales. Tienen arcos de medio punto sostenidos por columnas pareadas, rematadas en capiteles que están bastante erosionados, con composiciones vegetales a base de zarcillos, mascarones, algunos diseños de leones enfrentados, y hay un capitel figurado en el que aparece un crucificado sin cruz. Precisamente el nombre de Eunate en euskera significa 100 puertas, en alusión a la arquería o claustro. Es de planta centralizada octogonal de origen bizantino, que no fue demasiado usual en el románico español. Las 8 caras están separadas entre sí por columnas con capiteles vegetales a la altura de las cornisas, mientras que a cada una de ellas se adosan otras 2 semicolumnas que dan lugar a arcos de medio punto y apuntados, en los que se alternan ventanas abiertas y ciegas de medio punto sobre columnillas y capiteles también vegetales.
Bajo el alero, una hilera de canecillos con forma de cabezas humanas. Coronando el tejado, en el punto de unión de las 8 aguas que lo forman, se eleva una pequeña espadaña con 2 huecos de campana. En el costado sur se conserva también un cuerpo prismático que alberga la escalera de caracol, mediante la cual se accedía tanto al tejado como al pequeño lucernario que servía de guía y faro a los peregrinos. Tiene 2 puertas de acceso. La que se encuentra en el lado sur, que es por la que actualmente se ingresa, es muy sencilla. Consta de un simple vano de medio punto, con decoración geométrica y columnas con capiteles con decoración animal muy deteriorados. La del lado norte es mucho más elaborada. Está compuesta por 4 arquivoltas que descansan alternativamente en jambas lisas y columnas cilíndricas rematadas con capiteles. En el exterior, el ábside pentagonal se decora con columnas adosadas y canecillos bajo el alero. Los 5 paños murales están delimitados por gruesas columnas semicilíndricas que se prolongan hasta la misma cornisa, rematándose en sus correspondientes capiteles. El interior, también de planta octogonal, está dividido en 2 partes. Una correspondiente al cuerpo principal del templo y la otra al ábside. Es muy amplio y sobresale la elevadísima bóveda con potentísimos nervios que salen de los 8 ángulos, quedando sostenidos en cada uno de ellos por 2 columnillas superpuestas con sus correspondientes capiteles. Cada uno de los paños entre las nervaduras está perforado por pequeños óculos. En la parte inferior hay una línea alternada de vanos abiertos y vanos ciegos. Por el interior, el ábside es semicircular. Se accede a él a través de un arco de doble arquivolta sobre columnas con capiteles vegetales. Está cubierto con una bóveda que se sostiene en fuertes nervios cuadrangulares que descansan sobre columnas que marcan una arquería formada por arcos de medio punto que se corresponden con las ventanas que se observan en el exterior. Debajo de esta arquería encontramos otra completamente ciega de 5 arcos apuntados apoyados sobre columnas. Los capiteles presentan motivos muy diversos, como mascarones grotescos con los dientes afilados, donde surgen tallos de plantas, ángeles o una bailarina con los brazos en jarras, mientras un músico toca una viola oval. La Colegiata de Santa Juliana, en Santillana del Mar, Cantábrica, construida entre los siglos XI y XII, fue en sus orígenes un monasterio benedictino. A los pies de la nave principal se levantó una torre campanario de planta cuadrada que al exterior es de similar aspecto que la del crucero, dando una imagen de simetría.
La fachada principal está precedida por un amplio atrio. Tiene una torre circular y junto a ella la entrada principal, que es quizás una de las imágenes más conocidas del arte de Cantabria. La puerta es de medio punto, con 5 arquivoltas simples, sostenidas por columnas con capiteles, hoy en día muy deteriorados. Sobre la puerta hay un friso que representa al Pantocrátor dentro de una mandorla sostenida por 4 ángeles. Y una hornacina con la imagen de Santa Juliana en el frontón, que es de época muy posterior y que reemplazó al alero románico original sobre canecillos. Tampoco es original la galería de 15 arcos que recorre la parte superior. En la cabecera tiene 3 ábsides semicirculares escalonados. En el interior tiene 3 naves de 4 tramos y transepto y cimborrio sobre el crucero. Es el edificio más importante de la región, donde se destaca especialmente el claustro. Los arcos más antiguos son en su mayor parte de medio punto, aunque alguno ya es apuntado. Es importante la colección de capiteles con un repertorio iconográfico muy amplio que abarca desde los tipos vegetales y de lacería hasta los de temática narrativa. La iglesia de San Martín de Tours, en Fromista, provincia de Palencia, construida en el año 1066, es una etapa del Camino de Santiago en Palencia. Está construida con piedras de sillería perfectamente talladas. Tiene planta basilical de 3 naves, la central más alta que las laterales y tejado a 2 aguas. El exterior tiene una gran sobriedad y belleza de formas y de decoración, lo que la convierte en una de las más puras representantes del románico español del siglo XI. En la fachada se destacan las 2 torres circulares de influencia del románico alemán, terminadas con un techo cónico de tejas y el cimborrio octogonal. Los muros están decorados con molduras de ajedrezado jaqués a distintas alturas y todos los aleros de los tejados, los de las torres y el cimborrio y los de la parte superior de las portadas, reposan sobre 309 canecillos salientes. Los canecillos son unos elementos arquitectónicos que, al igual que los capiteles, guardan una enseñanza moral o un recordatorio o una advertencia. Los de Santa María de Fromista son todo un mundo de muy variadas representaciones. Los hay con motivos vegetales y geométricos. Con figuras humanas y de animales. Con figuras monstruosas devorando personas o con temas grotescos y hasta eróticos. Originalmente tenía 3 portales de entrada de gran sencillez. En una reparación muy posterior se le añadió otro. Presenta 3 ventanales en cada fachada, además de los ábsides.
todos iguales, de medio punto, con doble arquivolta y columnitas con capiteles con diversos motivos decorativos. El interior es muy sobrio, con 3 naves separadas por arcos y pilares cruciformes, con semicolumnas adosadas. Los capiteles de las columnas están decorados con motivos geométricos y figurados, con escenas históricas, bíblicas y moralizantes. En el ábside central hay una representación de Cristo crucificado de finales del siglo XIII que aparece con 3 clavos, lo que es novedoso, ya que la forma hispana de representarlo en esa época era con 4 clavos. La colegiata de San Isidoro, el León, construida entre los siglos XI y XII, es el modelo español de la iglesia de peregrinación y fue la primera iglesia románica que se levantó en el Reino de León, siguiendo las modernas corrientes de ese estilo. Es uno de los conjuntos arquitectónicos de estilo románico más importantes de España. Había en el lugar un antiguo templo romano dedicado al dios Mercurio, sobre el que se construyó una iglesia visigoda. Y sobre esa antigua iglesia, en el año 1059, se construyó la cripta o panteón real de planta cuadrada, dividida por 4 robustas columnas con bóveda de arista y que fue decorada con bellísimas pinturas entre fines del siglo XI y principios del XII, tanto que el panteón está considerado la Capilla Sixtina del Románico. La iglesia de San Isidoro se construyó entre los años 1090 y 1149 y el panteón quedó incorporado al cuerpo de la iglesia con la torre del gallo por delante. La torre está empotrada en la muralla romana y sus 2 primeros cuerpos, que son del siglo XI, tuvieron funciones defensivas, mientras que los 2 siguientes, construidos en el siglo XII, funcionan como campanario. Sobre el capitel de pizarra tiene una veleta con un gallo que le da su nombre. La fachada norte da al claustro, que está recostado sobre la muralla romana. Y la fachada sur tiene 2 portadas. La puerta del Cordero es la más antigua. Se abre en la mitad de la nave central derecha, tiene 2 arquivoltas de medio punto sobre columnas con capiteles decorados con figuras del bestiario medieval y moldura ajedrezada. A ambos lados del tímpano se sitúan las figuras en relieve de San Isidoro y San Pelayo. Y por encima, músicos y los signos del zodíaco. En el tímpano, apoyado sobre cabezas de carneros, se representa la escena bíblica del sacrificio de Isaac y arriba el cordero místico que representa a Cristo. La otra puerta, llamada la puerta del perdón, se abre a la altura del transepto, es posterior a la del cordero y ya pertenece al románico pleno. También tiene 2 arquivoltas de medio punto, apoyadas sobre 2 expresivas cabezas de animales. El tímpano
esculpido con las escenas del descendimiento, el sepulcro vacío y la ascensión. En el interior, las tres naves están separadas por pilares con semicolumnas adosadas y desembocan en los ábsides. Los ábsides laterales son los originales de la construcción románica, pero el central fue modificado en época gótica. El crucero se abre a los transeptos mediante arcos polilobulados de influencia mozárabe, aunque tienen 8 lóbulos, algo inexistente en Al-Ándalus. También de inspiración mozárabe es la puerta de acceso al panteón con 3 arcos de herradura. La colegiata de Santa María del Sar, a orillas del río Sar, en Santiago de Compostela, construida en el siglo XII, está situada en las afueras de la ciudad. Si bien fue construida originalmente como casa de retiro para canónigos agustinos, terminó convirtiéndose en un referente de la ruta jacobea. La fachada principal se caracteriza por su extrema sobriedad. Los muros laterales están casi tapados por los enormes arbotantes, que son una de las características del templo y que se construyeron en el siglo XVIII para evitar el derrumbe del edificio. Todo el muro norte presenta arcadas ciegas de medio punto con ventanas. A pesar de los arbotantes, se conserva la puerta norte, austera y elegante, con arquivoltas de medio punto sobre columnas y alero con canecillos intercalados con metopas. En la cabecera tiene 3 ábsides, el central poligonal y los laterales semicirculares y un rosetón. El interior lo iluminan las vidrieras a ambos lados y el rosetón principal. Impresiona el interior por la inclinación de las columnas hacia las naves laterales, dando una sensación de inestabilidad. La explicación es que el templo está construido sobre terreno cenagoso, o también por la elevación excesiva de las naves laterales, que no cumplen adecuadamente con su misión de contrarrestar el peso de la nave central. El templo es de planta basilical con 3 naves separadas por pilares compuestos decorados con motivos naturales. Y aquí llegamos a la joya de la ruta jacobea, la Catedral de Santiago de Compostela, que nos lleva al final del camino de las peregrinaciones de Santiago. Fue construida entre los años 1078 y 1124. Fue muy modificada en los siglos posteriores. Las torres fueron añadidas o modificadas entre los siglos XV y XVI. Y las únicas fachadas románicas que se conservan son la de las Platerías y el Pórtico de la Gloria, ya que las otras 2 fachadas, las del Obradoiro y la de la Azabachería, son barrocas. La fachada de las Platerías es la más antigua, de 1104. En la parte superior tiene vanos
enmarcados por grandes arcos polilobulados. Y el pórtico con doble tímpano y arquivoltas decoradas. La temática subraya la doble naturaleza de Cristo. En el tímpano izquierdo se representan las tentaciones de Cristo. En el derecho se representa la pasión. Y en la parte superior vemos a Cristo con los ángeles y santos y al apóstol Santiago en el centro. Cristo aparece de mayor tamaño siguiendo la ley de jerarquía. Tiene también la representación de los signos del zodíaco. El Pórtico de la Gloria, construido en el año 1188, se encuentra oculto por la fachada del Obradoiro, por lo que es imposible obtener una buena panorámica. Tiene 3 puertas. La central es la única que tiene tímpano, en el que se representa el Apocalipsis con Cristo en majestad en el centro. La arquivolta del tímpano está ocupada por los 24 ancianos músicos del Apocalipsis. El parteluz de la puerta central está ocupado por la escultura del apóstol Santiago, que en la mano derecha sostiene un pergamino extendido en el que se lee en latín: "Me envió el Señor". En el capitel de la columna sobre la cabeza del apóstol se representan las tentaciones de Cristo, y en el que hay bajo sus pies la Santísima Trinidad. En los pilares laterales están las figuras de los apóstoles y los profetas. Y en las puertas laterales, figuras de apóstoles y profetas secundarios. Esta obra fue realizada en una etapa de transición entre el románico y el gótico, por lo que las figuras ya no son rígidas, muestran relación entre ellas. Hay expresión en los rostros y tratamiento de los pliegues de los ropajes. La iglesia tiene 3 naves. La central, de bóveda de cañón con arcos fajones, soportada por pilares de base cuadrangular y base circular alternados, lo que se llama alternancia normanda, que también se encuentra en la Catedral de Durham, en Inglaterra. Típico de una gran iglesia de peregrinación, sobre las naves laterales se coloca una amplia tribuna que se prolonga sobre la girola y que es el lugar de acogida de los peregrinos. La tribuna se abre a la nave central mediante arcos pareados. Y en el transepto tiene una cúpula de nervios o media naranja en la que se abren ventanas. Y con esta emblemática imagen del botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Bueno, hemos llegado al final de la ruta jacobea en la ciudad de Santiago de Compostela, lugar de reposo y descanso de los peregrinos. Nosotros también nos detendremos aquí para reunirnos el próximo mes en un nuevo encuentro que nos llevará hacia el sur de la península ibérica, siguiendo los pasos de los ejércitos cristianos de los reyes de Castilla, León y Aragón en su camino por la reconquista y repoblación de los territorios ocupados por los musulmanes. Con ellos fueron los constructores de las bellas catedrales e iglesias románicas que se irán erigiendo en las ciudades conquistadas. Espero que nos acompañen en este hermoso itinerario el mes próximo.
Hasta entonces. Y muchas gracias a todos por su atención.